Hola, mi nombre es Abigail Perla Ángeles Pérez con el número de matrícula AL070507 y el día de hoy hablaremos un poco de mi materia de Historia de la Educación, contribuyendo a mi proyecto integrador. Para comenzar, hablaremos un poco de cuáles fueron las principales contribuciones de la Reforma. La Reforma nace gracias a los errores que tiene la Iglesia Católica. La Reforma decía que la educación era universal y democrática. Los conocimientos eran basados en la Biblia. Se les enseñaba a las personas a leer y a escribir para que éstos pudieran leer y comprender lo que dice la Biblia. Y esta misma era regido por los ministros que existían en ese tiempo. Se buscaba renovar la educación de la avaricia de los hombres, que se consideraban los hombres o los religiosos que no tenían vocación. Gracias a la Reforma nació la educación física, la historia y las ciencias sociales. Su principal actor es Martín Lutero. Este tenía como presente que siempre el centro tenía que ser Dios, se basaba en la verdad de la Biblia. Ahora, hablaremos de las contribuciones de la Contrarreforma. La Contrarreforma quería evitar que las nuevas corrientes religiosas se distribuyeran. La escuela era para todos y surge la forma de impartir dos idiomas a las personas que querían estudiar. Esta seguía regida por lo religioso, pero también hace lo político y lo social. También decía que la educación principalmente venía en el hogar, pero en ese entonces los padres no consideraban mucho la educación y los gobernantes no querían dejar esto a los padres. Se nace una educación realista y religiosa que rige o establece que sea un Trento, se dé la misa y el culto a los santos. Se extinguieron las congregaciones. Nace la Inquisición, que todos conocemos, fue una forma perturbadora de llevar los ciudadanos a lo que rige el gobierno. Pero entonces tenían una escuela de calidad para ricos y para pobres, donde enseñaban, como comenté, dos idiomas. Esto lleva a partir de la Edad Media. Bueno, y a todo esto, ¿qué se pretendía hacer con la reforma de la educación? A mi punto de vista, creo que la reforma siempre tuvo un propósito, que Dios fuera el centro de todo el ciudadano, perdón, que Dios rigiera o que el ciudadano se rigiera de acuerdo a las convicciones que vienen en la Biblia. Ya después se desglosan las materias o las demás conocimientos, la biología, la fisiología, la astronomía, nacen sucesivamente. Ahora hablaremos de lo que tiene de relación las ideas de Martín Lutero en la educación actual. Como les comenté, Lutero fue el principal autor de la Reforma. Esto nace o se crean las universidades, se crean varias cosas que hoy en día aún se rigen. Existe un orden social, un orden familiar, existe la obediencia que se tiene que regir en el hogar y la escuela es lo más importante. Hoy en día tenemos una escuela que es nuestro derecho, no nuestra obligación, y pues tenemos una escuela gratuita, podemos estudiar lo que a nosotros nos llame la atención y antes pues prácticamente se regía la religión. Existe una escuela basada en la Biblia, que es como las congregaciones que se dieron en la Reforma, y pues aún se dan las misas y los cultos a santos, pero ahora ya es de otra manera, no son iguales a como se hacía en aquellos tiempos. Surgen los valores religiosos, y creo que los valores religiosos va dependiendo de cada familia. La fe era responsable del hogar también, pues todo eso va dependiendo de cada familia y cómo se vayan educando. Existen las autoridades laicas, pues las autoridades hoy en día son dispersas, pero algunas sí les dan prioridad a la educación de los adolescentes, de los niños, que creo que es lo más importante.
¿Cuál es mi opinión sobre las metas de la reforma para garantizar una sociedad devota? Dentro de este segmento vienen lo que es el adiestramiento, los buenos gobiernos, los conocimientos de Dios creo que también son muy importantes. Una persona tendría que tenerle temor a Dios y una reverencia, perdón, porque gracias a Dios tiene o es lo que es. Me parece que iban de escaleras o de escalón desde un individuo común y corriente hasta que, por ejemplo, se convirtiera en un gobernante. Esto lleva un proceso, pero creo que en mi opinión, pues ahora se basa en tu educación o qué tanto llevas de conocimientos, de práctica, de experiencia laboral. Bueno, y para finalizar, ¿en qué consistía el plan de enseñanza de Felipe Melancón? Este decía que los alumnos tenían que aprender una sola asignatura. Se dividían en 3 niveles. El primer nivel, los niños aprenden los elementos del latín, la lectura, la escritura y el idioma principal, el latín. En el segundo nivel, se lee obras y escrituras para tener después el conocimiento y poder estudiar la gramática, los puntos. Y por tercer punto, se estudiaba la teoría de las humanidades y los dialécticos. Son los más preparados y pocos llegaban a este nivel. Este mismo crea el receso, que creo que es una parte en la que ahora se fundamenta. Este lo imparte a partir del año de 1529, que se le da como un descanso para que los jóvenes se despejaran un poco de tanta religión, porque pues como les comento antes era pura religión. Bueno, y cuando prosperan las escuelas, todo prospera. Martín Lutero.